Bienvenidos a la casa de Dios y puertas del cielo. ¿Cuántos saben que esta es la casa del Padre? ¿Verdad? Esta es la casa del Padre porque esta construcción está hecha para Él. Esta construcción está hecha con ese propósito de que el Padre pueda recibir a sus hijos. Y este es un buen día para reconciliarnos con Dios. Este es un buen día para reconciliarnos con el Padre, porque no hay mejor Padre que Dios. Amén. ¿Quiénes nos visitan por primera vez? ¿Puede levantar su mano? Ahí hay una hermana. Bienvenida, hermana. Que Dios le bendiga. ¿Alguien más? Acá el hermano. Dios le bendiga, hermano. Bienvenido. Esta es su casa. Esta es la casa del Padre y todos son bienvenidos. ¿Alguien más nos visita por primera vez? ¿No? Bueno, pues bienvenidos sean todos, hermanos. Somos hermanos en Cristo porque Dios nos dio la potestad de ser hechos hijos de Él. Y estamos aquí porque somos hermanos y venimos a ver el Padre, ¿verdad? Venimos a visitar al Padre. Amén. Gloria a Dios. ¿Quiénes de los que están aquí son padres? Levanten su mano los que son papás o mamás. Y levanten la mano los que son hijos. Todos, ¿verdad? Porque todos somos hijos, venimos de un padre y de una madre. Amén. Dice la hermana que también las mamás, ¿verdad? Y es cierto, porque muchas veces las madres ocupan el lugar de los padres, tristemente. Pero también la Biblia, cuando Dios habla del Padre o habla del hombre, se refiere al hombre y a la mujer, ¿verdad? Y cuando también habla del hijo, se refiere al hijo y a la hija. Pero Dios también le dio la potestad al hombre, ¿verdad? Porque dice en su palabra que Él castiga la maldad de los padres sobre los hijos y los hijos de los hijos, ¿verdad? Es una responsabilidad muy grande la que tenemos como padres, porque nosotros le vamos a dar cuenta al Señor de la vida de nuestros hijos. Así es que Dios instituyó las familias y le dio la promesa a Abraham, porque le dijo: en ti serían benditas todas las familias de la tierra, ¿verdad? Así es de que Dios quiere llenar, el plan de Dios es llenar la tierra de familias unidas, de familias amorosas, de familias hermosas, que todos estemos unidos y que seamos guiados por el Espíritu Santo. Pero Satanás no lo quiere así. Satanás lo quiere al contrario y está destruyendo las familias. Ahora por cada boda hay 30 divorcios. Y los divorcios confunden a los hijos. Y también cuando hay un matriarcado, cuando la mujer no se somete al hombre, hay una confusión también. Y hay confusión en los hijos, porque entonces no saben quién tiene la voz de mando. Y la mujer se debe de someter a la voz de mando. Ahorita en la oración la hermana Rosita decía que la mujer se debe de someter al marido. Y así lo dice la Biblia. Y así como mujeres lo tienen que hacer. Pero como Dios quiere hacer familias unidas, Satanás no puede tocar el pueblo de Dios. Satanás tiene prohibido tocar al pueblo de Dios. Pero también nosotros como pueblo de Dios necesitamos ser familias firmes, fieles a Dios. Así como Dios es fiel a nosotros, nosotros debemos tener también fidelidad hacia Él. Amén. Como les decía, que Dios responsabiliza al hombre del cuidado de la familia. Cuando un padre pierde su paternidad, es porque no está cuidando la vida espiritual de sus hijos. Cuando un padre pierde la paternidad, es porque no se está ocupando de proveer a sus hijos, porque no se está ocupando de darles lo necesario. Pero cuando el padre no se ocupa de eso, de la vida espiritual de los hijos, la mamá puede tomar el derecho. La mamá puede tomar el derecho
de guiar la vida espiritual de los hijos. Pero tampoco no puede estar por encima de las órdenes del varón, de ninguna manera. ¿Sí? Tiene que someterse a lo que dice el varón. Amén. También la Biblia habla de que Dios es nuestro Padre, del cual tenemos la mejor herencia en Cristo Jesús. Amén. El viernes antepasado, en el tiempo de oración, el hermano René Alducci decía algo que a mí me movió muchas cosas también en el corazón. Y son cosas que sabemos, pero que no ponemos en práctica, o que las tenemos ahí adentro, pero muy adentro, muy profundo, y no las sacamos a la verdad. Y me hacía reflexionar mucho eso que decía el hermano René, y fue muy breve, ¿verdad? Pero dice que el hijo que no respeta a su padre, tampoco está respetando a Dios. Y estaba hablando también del pastor. Cuando nosotros no respetamos a nuestro pastor, no estamos respetando a Dios, no estamos amando a Dios. Y la falta de respeto es desamor, es confusión. Y nosotros debemos de estar firmes y seguros de a quién estamos amando, en dónde estamos parados, qué es lo que realmente estamos haciendo. Y cuando nosotros tampoco solo venimos a la iglesia a pasar el rato, o solo venimos y escuchamos y así mismo nos vamos, y no reflexionamos en la palabra que nos están dando, es que no estamos escuchando la voz de Dios, y eso es muy triste. Porque como iglesia debemos de crecer, así como en la familia. En la familia debemos de crecer y hacer una familia unida, porque dice la palabra de Dios también, tal cual son sus pensamientos, así es Él. Y entonces debemos de corregir nuestros pensamientos y ordenarnos, porque Dios quiere ser nuestro Padre. Dios quiere ser el Padre que nos ama. Amén. Voy a leer unos versículos que si quieren apuntarlos, pero no me gustaría que los buscaran para que no nos lleve mucho tiempo, donde habla de que Dios es nuestro Padre. Hay muchísimos versículos, pero solo saqué 7 versículos, ¿verdad? Para no llevarnos todo el día, que por mí estaría bien, porque el domingo se lo dedico al Padre, ¿verdad? Pues yo estoy aquí gracias a la misericordia de Dios. Yo me estoy yendo, ya cumplí 1 año en el Capulín, y el hermano Patricio me dio la oportunidad de este día estar aquí y estar con ustedes, por la gloria de Dios. Amén. En la primera de Corintios, carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 6, dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Amén. El libro de Isaías 64, 8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos. Amén. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 26, dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? El Proverbio 3:12 dice: porque Dios al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Mateo 7:11 dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos da buenas cosas a los que le aman. Amén. Lucas capítulo 12, versículo 29 y 31 dice: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer,
ni lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas primero buscad el reino de Dios, y todas estas cosas serán añadidas. Amén. También recuerdo que el día de la cumbre, el hermano Gerardo hablaba de que no hiciéramos tampoco oraciones tan personalizadas, que no fuéramos egoístas y solo estuviéramos orando y pidiéndole, Padre, dame esto, Padre, arréglame aquello, Padre, sáname en esto, cúrame, ayúdame, prospérame, ¿no? Y todo es para nosotros. Y aquí la palabra está diciendo que nos ocupemos del reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas, ¿verdad? Y entonces siempre hasta nos arrodillamos también y estamos pidiéndole, papá, necesito comer, papá, necesito un trabajo, papá, sana a mi mamá que está enferma, ayuda a mis hijos, ¿verdad? Y no estamos viendo, Señor, dale fuerza a tu iglesia, dale energía, cambia los corazones, que seamos corazones dispuestos para luchar y para defenderte, porque a veces en la calle, cuando dicen que somos cristianos y nos dicen, ahí va el aleluya, nos da pena. Y nos escondemos y nos hacemos a un lado o no decimos nada. En vez de caminar con orgullo, erguidos, decididos. ¿Por qué? Porque somos hijos del Rey. Él nos ha dado la potestad de ser hechos sus hijos. El vínculo más fuerte que nos une a Dios y que no es porque hayamos nacido del Espíritu, que sí también, pero es que Él nos dio la potestad de ser hechos sus hijos. Qué fuerte, hermanos, que las familias se están acabando y se están destruyendo. Y que recibimos tanta información por las redes sociales acerca de que las familias se están destruyendo. Y más fuerte aún, que los padres ya no vamos a tener derecho a educar a nuestros hijos. Ahorita decía el hermano que hay libertad, ¿verdad? Y hay libertad para poder escuchar la palabra y leer la Biblia, pero pronto no la habrá, hermanos. Pronto no la habrá. Estaba leyendo un WhatsApp que me había mandado el pastor y después otro que me mandó Ismeraí. Y es muy duro que ahora lo están poniendo en las leyes. O sea, ya está permitido que se case varón con varón y mujer con mujer. Y eso se va a acabar, eso va a crecer y va a prosperar y va a proliferar. Pero ¿saben por qué destruyó Dios Sodoma y Gomorra? Entonces nosotros tenemos que estar firmes y guiar bien a nuestra familia. Guiar bien a nuestros hijos. Los que somos padres también fuimos hijos y también fuimos rebeldes. Nos rebelábamos a veces ante las instrucciones o órdenes o guía de nuestros padres. Y ahorita las leyes van a estar cambiando. O sea, ya no vas a tener que decirle a tu hijo que no está bien ser gay, porque las leyes lo van a proteger. Ahora la diversidad de géneros está acabando con el plan de Dios. Porque decía el hermano Patricio que Dios creó a Adán y a Eva y no creó a Adanos, ¿verdad? De ninguna manera, Dios hizo al hombre y a la mujer únicamente porque además también les dio la promesa de que tenían que fructificarse, proliferar y llenar la tierra. Y hombre con hombre no da nada, ni mujer con mujer no da nada. Pero ahora la ley es así. Tú no le puedes decir a tu hijo que te estás desviando. Tú no le puedes decir a tu hijo, oye hijo, ven, vamos a unas terapias, vamos a la iglesia para que te aconsejen. No, eso ya no se va a poder hacer por las leyes. Y al rato nos van a quitar la palabra de Dios de la mano. Al rato no vamos a poder traer la Biblia en la mano. Si nosotros no nos arrodillamos y empezamos a orar para defender el reino de Dios, nos volvemos como el hijo pródigo.
Pedimos nuestros bienes y nos vamos. Y hacemos lo que queremos. Malgastamos la vida, malgastamos la salud, malgastamos lo que hemos aprendido de parte de Dios. Y eso no es bueno. Nosotros debemos de estar firmes y ser fieles a la palabra del Padre. Y esta es la casa del Padre. Con ese propósito Dios hizo este lugar. Puso en el corazón del hermano Daniel Oz empezar a comprar lugares para poder expandir la palabra del Señor, para expandir el reino. Ay, hombres tan poderosos, hombres llenos del Espíritu Santo, hombres llenos de pasión por las almas, hombres llenos de pasión por el ser humano. Y el hermano Patricio hizo crecer este lugar porque Dios le dio la visión. Y Dios le dio la visión, y si es de Dios, Dios se la va a cumplir. Porque este es el Padre que sí nos da todo lo que nos promete. Y este lugar, yo comparto la visión del hermano Patricio, pronto va a estar lleno hasta atrás. Y va a haber más de 2 cultos. ¿Verdad? Que Dios es bueno, Dios es generoso. Y si Dios también puso en la visión del hermano Patricio hacer este lugar más grande, es porque su misión se va a cumplir. Amén. Debemos pues, hermanos, de verdad estar orando, porque nuestro día no depende de con qué pie nos levantemos. Porque muchos dicen, ay, me levanté con el pie izquierdo, mejor me hubiera sido no levantarme, ¿verdad? Me está yendo de la patada, me está yendo mal en todo. Dice, y si nos levantamos con el pie derecho nos va bien, y nos salen todas las cosas perfectamente. Pero no es cierto, porque igual te levantas con el pie derecho o con el izquierdo, y tu día no va a ser sino como tú se lo pidas al Señor. Si tú cuando te levantas doblas tus rodillas y empiezas a hablar con el Padre y a decirle, Señor, te doy gracias por la luz del nuevo día, te doy gracias por la vida de mis hijos, de mi esposa y por mi vida, te doy gracias por mi salud. Te doy gracias porque tú me diste un trabajo. Padre, voy a ponerme a orar por aquellos que me encargaron. Mira, la hermanita está enferma de esto, el hermanito está enfermo de esto. Y lo pides, pero ya estás trabajando en el reino de Dios, ya no nada más estás trabajando para ti. Y entonces en tu día te va a ir bien. Todo lo que tú hagas va a ser prosperado y todo lo que tú toques va a ser prosperado. ¿Por qué? Porque estás en comunión con el Padre, y quien está en comunión con el Padre tiene unción. Y aun cuando tú no pensabas en que iba a haber un accidente y que se iba a estrellar el micro, porque tú vas ahí, ese micro no se va a estrellar. Porque tú vas ahí, esa combi no va a chocar. O aquel carro que iba a venir contra ese vehículo en el que tú ibas, no le va a pasar nada. Porque Dios está contigo. Porque tú tuviste esa comunión en la mañana con Él y le encargaste a todos aquellos hermanos que están enfermos o que tienen necesidad. Empezaste a orar también por aquellos que les hace falta el trabajo. Empezaste a orar por todos aquellos que están enfermos o que están en depresión o que están en tristeza. Qué fuerte es que ahora la mayor tasa de muertes es por suicidio, ni siquiera por accidentes ni por el cáncer, es por el suicidio. Porque también dicen que Satanás ya soltó a uno de esos que son de los más fuertes espíritus que están acabando con el reino de Dios, el suicidio. Pero Dios tiene planes especiales para sus hijos. Pero nosotros también como iglesia debemos involucrarnos en la obra de Dios. Porque no puede ser que estemos pasivos y sentados en una silla nada más y creyendo que solo el día domingo por las 2 horas que estoy aquí ya libré toda mi semana. No es así. El cristianismo no es un estado cómodo. El cristiano es un estilo de vida. Está en nuestro ADN hacer bien. Está en nuestra manera de ser, hacer el bien a los demás y orar por los demás. Primero ver la comodidad de los otros y luego ver la nuestra. Porque lo que tú das, el Padre te lo devuelve al triple. Amén. Dice en el libro de Deuteronomio 4,
lo pueden buscar ahora sí. Deuteronomio capítulo 4. Amén. Dice así la palabra. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y no hay otro, y guarda sus estatutos y mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Amén. Pero fíjese, voy a resaltar aquí que dice, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. La palabra de Dios en muchos versículos nos dice que guiemos a nuestros hijos, que no los hagamos enojar, ¿verdad? Porque debemos de ser una familia unida, una familia próspera, próspera en el espíritu. Porque quien tiene mucho dinero no es próspera, tiene dinero. Pero próspera en espíritu es aquel que tiene libertad y que puede caminar en paz porque sabe que hay un Dios que lo respalda. El Dios que saca el pecho por ti y Él es tu Padre. Amén. Esta ley tiene su fundamento en el amor. La ley de Dios tiene el fundamento en el amor, pero lleva consigo compromiso de cumplir la ley precisa y justa. Es un compromiso moral fundamentado en los principios bíblicos que son fundamentales, que sobrepasan cualquier circunstancia o limitación. Amén. Y este mandamiento regula la relación de la familia con Dios y la relación del padre con los hijos. Amén. Quiero recalcar que quienes no viven bajo los principios bíblicos siempre tropiezan o tienden a fracasar. Pero quienes sí viven bajo los principios bíblicos van de victoria en victoria y esta es una promesa que también es bíblica. Amén. Quizás ustedes ya han leído la parábola del hijo pródigo. ¿Sí? ¿O la han escuchado? Vamos a darle lectura, por favor. El libro de Lucas, capítulo 15. Amén. Capítulo 15, versículo 11 al 24. Amén. Y dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre.
Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Dice la palabra también, ¿verdad?, que Jesús deja las 99 ovejas y va por ti. Cuando tú te pones rebelde y cuando tú te descarrías y cuando tú te vas por otra senda, por otro camino que no es el que te pertenece, Jesús deja las 99 ovejas y va por ti. Y va por ti porque tú le interesas. Y va por ti porque Él conoce tu corazón y lo que hay en tu corazón. Y Él te busca en todo tiempo y siempre te perdona. Amén. Pródigo en realidad significa generoso, o que pone todo lo que tiene a disposición de los demás. Entonces esta parábola debería de llamarse el padre pródigo y no el hijo pródigo. Pero tal vez será porque el hijo gastó todo lo que tenía y lo malgastó. Y las parábolas están escritas con alegorías, ¿verdad? Que tienen un significado. Las cosas, ideas o personajes tienen un significado simbólico que pretende decir otra cosa. En este caso, el Padre es Dios. El hijo pródigo es la iglesia. O el hijo pródigo soy yo. A ver, repita conmigo. El hijo pródigo soy yo. Porque nosotros somos a veces injustos con Dios. Responsabilizamos a Dios de lo que Él no es responsable. Hay muchas personas afuera. Yo escuchaba, yo antes vivía allá por Lindavista, en Ticomán, y ahí en Insurgentes y Montevideo hay un puente donde se juntaban muchos niños de la calle, pero montones, de a 25, 30 niños de la calle estaban ahí, entre niños y niñas. Y pasaba la gente y decía: ¿por qué Dios permite esto? Responsabilizan a Dios de lo que Él no es culpable. Eso es producto de la violencia en el hogar. Eso es producto de la prostitución. Y los que están en violencia es porque no escuchan la voz de Dios. Y las que están en la prostitución es porque no escuchan la voz de Dios. Pero todos ellos hacen responsable a Dios cuando Él no es el responsable. Porque Dios nos ama. Pero muchas veces esa gente no lo sabe. Pero nosotros que sí lo sabemos somos los responsables de esas almas. Y somos los responsables de hablarles de Dios. Y decirles que Dios los ama y que tienen una nueva oportunidad. Esos son los hijos pródigos. Esos son los hijos que malgastan su vida. Amén. La provincia lejana es el mundo, es Satanás. Las luces lejanas son los pecados, ¿las qué? Bueno, sí, son tentaciones, son deseos pecaminosos. Es lo sucio que traemos en el corazón, la concupiscencia. Amén. La herencia es la ambición. Los cerdos es lo inmundo y las algarrobas la basura. Quiero contarles la historia del hijo pródigo.
de una manera más coloquial, de una manera como lo describe Danilo Montero. Y es que nosotros debemos de poner en nuestro corazón el no ser hijos pródigos, sino de verdad servir al Padre. Saber que como hijos, y como estamos aquí como hijos de Dios, podemos servirle mejor. Esta parábola del hijo pródigo tiene que ver mucho con el estado de nuestro corazón, con nuestra relación, en realidad, con nuestros padres o con nuestros hijos. Tiene que ver mucho también con la iglesia, con que nosotros escuchamos de Dios, pero solo escuchamos, pero no hacemos. Y necesitamos trabajar en el reino de Dios. Necesitamos estar atentos y activos en el reino de Dios. De nada nos sirve ser pasivos, porque no ganamos nada. Los hijos de Dios son hijos trabajadores, son hijos serviciales, atentos, educados, que vemos por la prosperidad de los demás también y no nada más por la nuestra. Amén. Cuando somos exigentes y le pedimos a Dios nada más, dame, o cuando estamos en casa y vemos la necesidad de los padres y también estamos, dame, pero no sabemos cómo está nuestro Padre, si en realidad tiene lo que nosotros necesitamos. Pero también como padres solapamos, pero también como padres vemos cómo le hacemos y lo conseguimos, porque nuestra responsabilidad es proveer y darle a nuestros hijos. Dame mi herencia. Eso es lo que le dijo el hijo pródigo. Dame mi herencia. Cuando estas palabras se pronunciaron aquella mañana sobre la mesa, los ojos del padre se apagaron con dolor. Buscó la mirada amorosa que tenía su hijo, pero no la encontró. En cambio, encontró un ceño fruncido, una mirada exigente, esquiva, distraída. La misma mirada que tenía el menor la tarde anterior, cuando estaban sentados en la mesa. Hacía unas semanas, el padre lo veía que era tardo para levantarse a trabajar. Las labores quedaban inconclusas y su asiento vacío a la hora de la cena. El padre había considerado reducirle la jornada que se extendía desde el amanecer hasta la caída del sol. Quiso discutirlo con su hijo en una de sus acostumbradas caminatas nocturnas. Solo que su hijo decidió encerrarse en su cuarto y escuchar música. Mientras pensaba en la posible causa, recordó haberlo encontrado mirando por la ventana que daba al occidente. Y decía, ¿qué tiene que ver el occidente con este cambio? También recordó aquella vez en que su hijo se detuvo a hablar con unos forasteros. Parecían muy jóvenes y la conversación se extendió por mucho rato entre risas y bromas, hasta que al final se fueron. El hijo los despedía con la mano en alto como si se tratara de dejar ir a viejos amigos. Por la próxima hora, su hijo se quedaría recostado sobre la cerca que daba al camino, con las manos sosteniendo el rostro,
como si soñara seducido por las luces lejanas de los montes del camino al oeste. No podía entender lo que estaba pasando. Le había dado todo el amor que le era posible expresar. Por ser el menor, le había dedicado más tiempo que al primogénito. Era el gozo de su vejez. Lo había visto crecer hasta convertirse en un hombre, en un joven fuerte, decidido y amoroso. ¿Me escuchaste, papá?, le preguntó el hijo, molesto. Perdona, hijo, respondió el padre. Es que no entiendo por qué querrías la herencia en este momento. ¿Es que necesitas algo? Sabes que lo que pidas lo tienes. Todo lo que hay en esta finca es tuyo. Lo sabes bien, ¿verdad? Continuó el padre diciendo. No es eso, papá. Es que estoy harto de vacas y cerdos. Antes todo me daba gozo, pero ahora lo he perdido. Siento que me estoy muriendo entre paja, rastrillos y baldes. Necesito un cambio. Quiero mi vida, mi propia vida. Hijo, tienes toda una vida asegurada aquí con nosotros, replicó el padre mientras trataba de abrazarlo. Suéltame, papá. Ya no soy un niño, ¿no lo ves? Me estoy asfixiando aquí. Siento que mi vida se está apagando a tu lado, mientras afuera hay tanto que ver. ¿No has oído, papá? Hay ciudades del otro lado de las montañas donde la vida, donde las luces nunca se apagan y los amigos nunca te faltan. Me aburren estas paredes de madera. La comida siempre a la misma hora. Las críticas de mi hermano, tus órdenes y mis torpes tareas. Quiero mi parte, quiero mi vida. Tengo derecho. ¿Cómo se sentiría usted que su hijo le dijera así? ¿Y cómo cree que se siente Dios cuando su iglesia se aparta? Estas palabras son las palabras de Dios a su iglesia, pero también son las palabras de Dios a su hijo pródigo. Y esto le dice Dios a usted. Hijo, esto me rompe el corazón. Sin embargo, no creo que eso a ti te importe mucho. Te daré lo que pides. Solo contesta antes de irte. ¿Cuándo dejaste de amar esta casa de comunión? ¿Cómo es que el deleite de servirme se convirtió en fastidio? ¿Qué ha distraído tu atención y apartado nuestra amistad? ¿Desde cuándo tu alma ha estado ausente de esta mesa? ¿Qué ventana ha distraído tus sentidos? ¿Cuándo dejaste de amar nuestra comunión? ¿Cuál ha sido el fuego extraño que pudo más que el calor de mi presencia? Dime, si es que lo sabes. Contesta si te has dado cuenta. ¿O es que te pedí sacrificio en vez de devoción? ¿O te pedí servicio en vez de pasión? ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí, hermano? En la casa de Dios, pero mirando por una ventana hacia afuera. ¿Cómo es que nos hemos engañado a nosotros mismos?
viejo portón se escuchó sonar. El padre se asomó por la ventana mientras su hijo se alejaba conduciendo, dejando tras de sí una nube de polvo que se extendía hasta el horizonte. La casa se quedó en silencio. Solamente se escuchó un sollozo. Y desde afuera, los jornaleros recuerdan haber visto una sombra, la silueta del padre que se quedó orando, como pegado allí hasta que llegó la noche, junto a la ventana que daba al occidente. Luces parpadeantes y avenidas saturadas, sonidos de zapatos que corren de un lado a otro. Bienvenidos, pruebe ya. Se escuchan los sonidos metálicos de las monedas y las máquinas de juego. La moda de verano, la hora feliz, risas y bips que anuncian la medianoche, miradas que hablan, vestuarios que insinúan. Ya es de noche y es de día otra vez. Ya llegó el viernes y el domingo una vez más. 10 mensajes en el contestador telefónico, 20 llamadas por hacer, el pago de las tarjetas de crédito y la billetera vacía. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. La provincia del deseo es también el lugar del hastío espiritual. Hay un vacío tan grande detrás de todas sus luces y placeres que te absorbe las fuerzas, pero no ves el fruto. Desgastas los recursos, pero no alegras el alma. Y haces mucho, pero no llegas a ninguna parte. Te has vuelto infructuoso. Los cantos no te ministran, las prédicas te aburren, nada te sacia, nada te llena. Ni los amigos de la iglesia, pues no quieres verlos por la vergüenza. Ni los de la calle, porque ya se fueron. La provincia lejana es un lugar donde sirves obsesivamente, pero no encuentras reposo. Padeces de anemia espiritual y no lo sabes. Te sucedió lo que a la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y has sufrido y has trabajado arduamente por amor a mi nombre. Y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Estás viviendo el proceso silencioso del deterioro de la fe. Este es un tiempo en el que sufres los síntomas, pero casi nunca te percatas de cuál es la causa. Y la provincia lejana es ese lugar donde sirves obsesivamente, pero no encuentras reposo. Te faltan fuerzas para orar. Careces de fe para pedir y ni tienes ganas de alabar. Y se fue. Y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. La provincia lejana es un estado del corazón que nos lleva a la degradación. Aquel que huía del trabajo de la finca, al trabajo de la finca vino a dar, sometido ahora a la fuerza, deseando la basura misma. La historia del hijo pródigo es también nuestra historia. Es la radiografía del corazón religioso que, aún estando físicamente presente en casa, estamos seducidos por las luces lejanas.
La senda del hijo pródigo es el corazón tibio de la iglesia. Y dice la palabra de Dios que es mejor ser frío o caliente, pero no tibio, porque Dios te vomitará de su boca. Este es un camino interno por el cual hemos descendido casi sin darnos cuenta. Y nos encontramos comiendo la basura, pero no sabemos cómo llegamos ahí. Es un proceso a veces de años. Cuando el joven rey Ezequías subió al trono, empezó un proceso de renovación espiritual al llamar a los líderes al arrepentimiento y les dejaba saber cómo es que habían llegado a ese estado de enfermedad espiritual que padecían. El decaimiento espiritual es un proceso que paulatinamente nos lleva del desinterés ligero a la rebelión abierta. Necesitamos saber cómo está nuestra condición espiritual y volviendo en sí. Y volviendo en sí de haberlo malgastado todo, de haber malgastado la vida, de haber malgastado la salud, o es volviendo en sí del estado de drogadicción en el que nos encontrábamos, del alcoholismo o del tabaquismo, de la pobreza, de la escasez, del desánimo, de la violencia, la depresión, hambre, desnudez. Y volviendo en sí, dice la palabra. Cuando esto sucede es como si de repente se nos cayera una venda de los ojos y alguien apasionado por Dios nos hace sentir como un bloque de hielo. Antes de volver a la casa del Padre es necesario que sepamos reconocer en dónde estamos parados hoy y nos arrepintamos. El arrepentimiento no es un hecho único o aislado en la vida del cristiano. Es un estilo de vida. Esa es la puerta de regreso al Padre. Me levantaré e iré a mi Padre. Es cuando reaccionamos de que estamos viviendo perdidamente. Me levantaré e iré a mi Padre. Hay una agonía en el alma que nos empuja hacia el cielo. Es el hambre espiritual que se despierta en aquel que se quiere volver a Dios. El anhelo espiritual es señal de una visitación divina. ¿A quién no le gustaría que Dios lo visitara en su casa? Necesitamos anhelar más a Dios, desear más un cambio profundo, llorar por algo fresco otra vez. Muchos de nosotros nos pasamos 1, 2, 3 y hasta 4 años llorando por lo mismo. Este anhelo de cambio se manifiesta en la confesión sincera. Y le dirá al Padre: he pecado contra el cielo y contra ti. La confesión es indispensable para el cambio espiritual. Necesitamos llamar al pecado por su nombre. Mientras atribuyamos nuestros fracasos a otros, seguiremos estando en oscuridad espiritual. Dice: y me levantaré, y levantándose, vino a su Padre. Podemos llorar toda la vida nuestras faltas, pero nada cambiará sino hasta que nos determinemos a seguir un nuevo rumbo. Y esto no sucederá sino hasta que nos levantemos de donde estamos hoy, que alcanzaremos el destino que Dios preparó para nosotros. Dice la palabra así: y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Otro día más, comenzaba en la hacienda. Los animales recién habían sido conducidos a sus corrales. La silenciosa casa se llenó con el delicioso aroma de la cena que los siervos preparaban. Y mientras el padre se dirigía a lavar sus manos, se detuvo nuevamente al final de la escalera para mirar por la ventana. Inhaló profundamente y susurró una oración.
Perdida la mirada en el horizonte, el sol se ahogaba entre las montañas color marrón y dejaba tras de sí una estela rojiza que a su vez daba paso al púrpura y azul profundo. Fue entonces que su mirada se fijó en una silueta vacilante que se movía en el grisáceo contorno del camino. Aunque torpe y lento, era el mismo caminar del que se había ido. Las pupilas se abrieron y el corazón saltó adentro. Bajó rápidamente las escaleras y las puertas se abrieron de par en par. Salió como disparado por el jardín y el viejo portón se escuchó rechinar con fuerza al ser tirado. Y por la calle polvorienta se escucharon las pisadas alocadas del padre. «Hijo mío», fue lo único que alcanzó a decirle antes de abrazarlo. Y sellando el encuentro con un beso en su cuello, empezó a llorar como un niño. Con los ojos en el suelo, el hijo, tembloroso y llorando, le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y yo no soy digno de...» Shh. Mientras el padre ponía los dedos sobre sus labios, le dijo: «Bienvenido, te he extrañado». La misericordia de Dios corre hacia ti cuando tú quieres volver a Dios. Cuando tú das un paso hacia Dios, Dios da 2 y 3 pasos hacia ti. El cielo se nos viene encima con un abrazo. Y mientras nosotros tímidos vemos a lo lejos nuestro hogar, ese abrazo del Padre nos lleva de regreso a su amor. Un abrazo puede hacer que el hijo pródigo olvide la vergüenza de comer basura y de andar como mendigo. Hace que la culpa se vaya. Esa es la gracia de Dios que nos hace sentir amados y bienvenidos. Cristo abre las puertas de su corazón y nos dice: «Te he estado esperando». Póngase sobre sus pies, hermano. Hoy es el día en que nos tenemos que reconciliar con Dios. Dejar de ser hijos pródigos. Hoy debemos de dejar de comer basura. Se une a ti, Señor, un espíritu es contigo, un espíritu es contigo. Quien se une a ti, Señor, un espíritu es contigo, un espíritu es contigo. Se une
No sé por lo que tú estés pasando, hermano, pero hoy es el día en que tú puedes regresar a casa. No sé por qué estés pasando. Si has sido injusto con tus hijos, si te has burlado de ellos, si los has humillado, si los has lastimado, si has abusado de ellos, o les has faltado al respeto, o has ganado, has llegado a los golpes con ellos. Pero es terrible que un hijo te diga: te odio, papá. O tal vez tú lastimaste a tu padre, o lo odiaste porque te hirió, o quizás porque él era alcohólico o muy violento y tú no lo perdonaste y él ya no está aquí. O tal vez has sido muy duro con tus hijas y no has aprendido a escuchar la voz de Dios que te guía. Y el Espíritu Santo quiere que mejores la relación con toda tu familia. Una generación herida camina y tropieza en su juventud, aborreciendo a sus padres y jurando que nunca serán como ellos, solo para causar el mismo dolor y las mismas heridas sobre sus propios hijos. ¿Cuánta falta nos hace un hogar donde el amor, aceptación y perdón del Padre crean un ambiente saludable? Donde se experimentan las relaciones más íntimas, donde se aprenden los buenos hábitos, donde hacemos nuestras primeras decisiones acerca de nuestros valores. Solo los abrazos de Dios son lo suficientemente grandes para borrar nuestro dolor, para ser liberados y poder caminar de regreso a casa, en comunión más íntima con Dios. Él nos da zapatos nuevos y nos pone vestiduras blancas, y Él nos enseña a caminar. Hoy es el día que, si tus padres no están aquí, tú los vas a ir a buscar y a decirles: papá, perdóname. Perdóname por ser rebelde, por ser desobediente, por no escuchar que tú me amas y que tú quieres mejorar la relación. Papá, me equivoqué. No supe ser el hijo que tú querías. Reclamé solo los bienes y nunca me ocupé de tu salud. Nunca hice nada porque tú salieras adelante. Nunca valoré tu esfuerzo y tu trabajo. Papá, te hice mal. No soy digno. Pero también tienes que perdonar a tu padre, porque él no conocía a Dios. Como él no se lo inculcaron, bebía alcohol y lastimaba a tu madre y te lastimaba a ti. Pero la lucha no es contra él, es contra lo que hay dentro de él. Perdóname, papá, no soy digno. No supe escucharte, papá. No sabía que tú querías que yo caminara con zapatos nuevos y vestidos blancos. Tú mandaste vestirme, papá, para que fuera mejor. Y cuando hablamos del hombre, hablamos también de la mujer, porque como madres también a veces nos equivocamos y somos injustas con nuestras hijas, y las hijas también. Escuchen la voz de Dios.
Hoy este es el día en que tenemos que reconciliarnos. Tenemos que humillarnos y ser sensibles a la voz de Dios. Porque tú tienes hijos, hermanos, pero también tienes padres. Hoy es necesario que nos humillemos delante de Dios y que tengamos un corazón de carne y no un corazón de piedra. Gracias, Padre Todopoderoso. Gracias porque tú me permites reconciliarme con mi esposa, con mis hijos. Si están aquí en familia, abrácense. Abrace a su familia si la tiene ahí cerca. Si la tiene con usted, abrácela. Abrace a sus hijos, porque este es el día en que Dios quiere unificar y fortalecer la unión familiar. Y dele gracias a Dios porque aquí está con sus hijos. Y dele gracias a Dios por la vida de sus hijos y de sus hijas. Hoy es el día en que el Señor está perdonando los corazones, está perdonando los errores. Eres la persona más importante para mí. Dile a tu hijo lo importante que es para ti. Y dile a tu papá lo importante que es para ti. No dejes pasar más tiempo porque quizás mañana no lo veas. Aprovecha tu tiempo y dale gracias a Dios por la vida de tus viejos y dale gracias a Dios por la vida de tus hijos. Más importante para mí. Arrabashi, arrababababababababasai, rabababababababasai. Arrabashirida ramamakum rabashirida. Dile a tu hijo cuánto lo amas. Dile a tu hija que te perdone, que siempre la has amado, pero nos equivocamos. Cuando no conocemos bien el plan de Dios, nos equivocamos. Pero ahora sabemos que tenemos que derramar más amor sobre de los nuestros. Padre, permítenos humillarnos hoy, Señor, y reconocer que necesitamos reconciliarnos con nuestras esposas. Reconocer que tenemos que reconciliarnos con nuestros esposos. Tú permites, Padre Todopoderoso, que nos reconciliemos con nuestros hijos. Tú permites, Padre Todopoderoso, que las familias sean reconciliadas. Perdona los errores, papá. Perdona nuestros errores. Fuimos unos malos hijos. Fuimos exigentes en todo tiempo. Padre hermoso, eres hermoso, Señor. Eres hermoso. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre Todopoderoso, porque hoy vamos a cambiar nuestra manera de ser. Vamos a ser agradecidos con lo que tú nos das, aceptar lo que tú nos has dado, Padre Todopoderoso, porque contigo podemos vivir. Tú eres suficiente, Señor. No hace falta nada más, porque tú eres suficiente. Espíritu Santo, gobierna las familias.
Gobierna los corazones, gobierna los hogares de esta tu iglesia. Te alabamos y te reconocemos, Padre Todopoderoso, como nuestro Dios, como nuestro Padre, porque no hay mejor Padre que tú, Señor. Honra y gloria para ti, Padre Todopoderoso. Estamos en tu casa y ya no nos queremos distraer por ninguna ventana, Señor. Queremos estar atentos a tu voz. Queremos estar atentos para hacer, Padre Todopoderoso, lo que tú nos mandes hacer. Amar conforme a tu palabra, amar a nuestros padres y a nuestros hermanos, amar a nuestros hijos, porque tú quieres ver esta tierra llena de familias unidas, de familias fortalecidas. Te alabamos y te glorificamos, Padre Todopoderoso, porque tú diste a tu Hijo por el rescate de todos nosotros, el sacrificio perfecto, para que nosotros podamos caminar en paz y unidos con nuestras familias, unidos con nuestros padres y con nuestros hijos, hasta que tú nos llames, Señor, o hasta que tú vengas. Hermoso y maravilloso eres, Padre hermoso. Justo eres tú, fiel y justo eres tú, Padre hermoso y maravilloso. Te amamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Estás de gloria, oh perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, Rey inigualable. Asombroso coronado estás. El reino del Padre se establece en tus hogares. Dios establece en tu hogar, hermano, en tu familia, en tu corazón, para que sea Él quien esté gobernando. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hermoso, inigualable eres, Señor. Tú eres Rey, tú gobiernas sobre toda la tierra, gobiernas sobre todas las familias de esta tu congregación, Señor. Gobierna en los hogares de mis hermanos, Padre hermoso y maravilloso. Abrace a su familia, hermano, porque el reino de Dios va a gobernar su familia, va a gobernar su hogar. El Espíritu Santo se mueve aquí en este lugar y se manifiesta en los corazones de sus hijos, en los corazones de los padres. Por los siglos de los siglos.
Ese es el plan de Dios. Familias unidas, familias amorosas, familias que se respetan, que son sensibles a la voz del Padre. Fortalece, Padre Todopoderoso, todas las familias de esta tu congregación, porque nosotros somos tu pueblo, Padre Todopoderoso, y tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre, el que nos da con abundancia, que derrama su espíritu sobre todos y cada uno de nosotros. Gracias, papá, porque tú estás aquí. Gracias, papá, porque tú reinas y gobiernas en todos y cada uno de mis hermanos. Gobierna, Padre Todopoderoso, las familias de este tu pueblo, de esta tu congregación. Tú eres hermoso, Señor. Tú eres hermoso, Padre. Te damos honra y gloria en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Hermoso y maravilloso eres tú, Padre. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias, Padre hermoso y maravilloso, por este tiempo en que podemos reconocer, Señor, que tú eres nuestro Padre y que tú eres la guía perfecta para ser familias unidas, para ser familias que se respetan. Los padres respetan a los hijos y los hijos a sus padres, Señor. Tú estás aquí gobernando a las familias y gobernando nuestras vidas. Honramos tu nombre, Señor. Honramos tu nombre, papá. Gracias, papá, porque tú nos amas. Gracias, Padre hermoso y maravilloso, por este tiempo en que podemos reconocer, Señor, que nos habíamos equivocado, pero que tú, Señor, todos los días nos das la oportunidad de volver a empezar. Gracias, Padre. Gracias.